Damos gracias al Señor por todo lo que esto significa. Hubo una oración previa, hubo una planificación, una organización, si ustedes se dan cuenta. Aquí todas las cosas tienen un orden. Y eso habla bien de la iglesia, habla de una madurez, que las cosas no se hacen así con poca responsabilidad, sino con mucha atención en todos los detalles. Y eso es muy lindo. Habla de un crecimiento, de una madurez. Y también lo hemos comentado con los hermanos, la importancia de este tipo de retiros. Es decir, nosotros tenemos varios tipos de reuniones, los campamentos, por ejemplo, donde tratamos que sea una palabra que le trace rumbo a la obra del Señor en todo el país, donde hay una palabra que muchas veces es valorada por hermanos de distintos lugares, o las predicaciones en la iglesia. A veces tratamos de ir muy profundo a la doctrina, pero si nosotros descuidáramos a este grupo de hermanos, si los descuidáramos a ustedes, cometeríamos un grave error. Ayer dijimos dentro de la palabra que al Señor le importaban nuestras vidas. A Él le importan las ovejas. Y le importan desde temprana edad. El Señor dio instrucciones a su pueblo para que los niños recibieran la palabra desde pequeños. Y en todas las etapas de la vida, y en esta etapa sensible que está la mayoría de ustedes. Es cierto que aquí hay algunos que ya son profesionales, que están en una etapa ya más como un joven más maduro, más adulto, pero la mayoría son jóvenes que están estudiando, que están pasando por los conflictos propios de los cambios de la vida, a esa etapa tan especial que se le llama la adolescencia, un nombre tan extraño, pero adolescencia significa que nos falta, que adolecemos significa que estamos incompletos, que vamos avanzando hacia algo mayor. Pero qué importante en esta etapa de la vida tener oídos para el Señor. Quizás hay cosas que ustedes van a escuchar o están escuchando en estos días que no se les van a olvidar nunca. Que cuando tengan que enfrentar situaciones muy difíciles, y en eso me emocionó el testimonio de Catalina, de la Catita. Me emocionó cuando ella dijo cómo ella al momento de enfrentar momentos difíciles se acuerda de la palabra y también de encomendarse al Señor, sabiendo que en el Señor siempre va a encontrar socorro. Escuchar eso de alguien que tenga la edad mía, alguien podría decir, sí, sería bueno ya que a esa edad se haya aprendido algo, ¿cierto? En otras palabras, no tendría mucha gracia, ¿no? Pero escucharla de una joven es muy profundo. A mí me emocionó escuchar eso. Que el Señor nos ayude entonces a continuar con la palabra, cerrar esta parte que me corresponde. Estamos con los llamados a permanecer en el lugar donde otra persona nos puso. Y esa persona es el Señor. Vamos a partir inmediatamente con el quinto yo soy. No voy a hacer un resumen, creo que dentro del desarrollo de la palabra de esta mañana vamos a ir haciendo un flashback, no sé si está bien la palabra en inglés, poder
tomar algunos elementos de la palabra de ayer y darle una aplicación también ahora. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 11 y parte del 12, cada capítulo de los Evangelios, especialmente el Evangelio de Juan, cada capítulo entrega una riqueza especial. Por ejemplo, ayer vimos el capítulo 10, y el capítulo 10 claramente es la revelación del Señor como pastor. La visión del Señor como pastor llena el capítulo completo. Y el tema de la resurrección del Señor, lo dije mal, que el Señor Jesús sea la resurrección y la vida, ocupa más de un capítulo. Y las verdades que de aquí se desprenden, desde esta verdad, desde esta enseñanza, de esta definición de lo que el Señor es, abarca todo el resto de la Biblia. Podemos encontrar nosotros la resurrección en la Biblia entera, pero los efectos que tiene el conocimiento de esta verdad, nos vamos a dar cuenta que es algo que va más allá de nuestra humana capacidad de comprensión. Cuando llegamos a este punto, nos damos cuenta de nuestros propios límites. Hay una limitación humana, natural, para poder entender una verdad de esta envergadura. Y es bueno que así sea, porque estamos ante algo verdaderamente grande. Va a quedar como tarea leer el capítulo completo. Yo solamente voy a tomar lo esencial, confiando que eso esencial va a estimular en ustedes la lectura una y otra vez hasta estar familiarizados con esto. Dentro de la vida natural del Señor en los días de su carne, uso a propósito esta expresión, en los días de su carne, porque el Señor vive hoy día, vive y reina por los siglos de los siglos, está a la diestra del Padre, pero en los tiempos en que Él, luego de haber nacido de la Virgen María, haber crecido, haberse desarrollado, pero esos días, esos tiempos que fueron 3 años y medio aproximadamente, luego de ser bautizado en las aguas del Jordán y de iniciar su ministerio, su servicio público, el Señor, dentro de sus actividades, tenía momentos de reposo, cansado, y Él iba a un lugar llamado Betania. Betania en aquellos tiempos era una aldea cercana a Jerusalén. Y allí Él llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro. Eran hermanos ellos, 3, vivían juntos. Marta tenía sus características, era muy hacendosa, trabajadora, servía. A María le gustaba estar sentada a los pies del Señor oyendo la palabra del Señor. Y Lázaro era uno que era el hermano, no se sabe si era el mayor, el del medio o el menor. Pero se dice que Lázaro era amigo del Señor. Era su amigo. Y acontece, el capítulo 11 en mi Biblia dice, antes de empezar, muerte de Lázaro. El Señor no estaba ahí, estaba en otro lugar. Y vinieron a avisarle. Aquí dice que estaba enfermo, enviaron
Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué sabiduría del Señor. Él está anunciando que viene algo grande. Esta enfermedad va a tener un significado grande. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, es para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios, es decir, Él mismo, sea glorificado por medio de lo que va a pasar ahora. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahí están las tres, Marta, María y Lázaro. Cuando oyó Jesús, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se demoró 2 días. Y acontece que a causa de, viene esta demora y después mandan a avisarle que Lázaro había muerto. Entonces el Señor dice, no está muerto, está durmiendo. Finalmente, el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Extraño ocurre en este capítulo. El Señor como que espera que Lázaro muera. Y solo Él sabía eso. Los demás se desesperaban. ¿Por qué no llega el Señor? Si el Señor debería llegar, ¿y por qué no llega? No llegó. Y está tan grave, amaneció peor, murió. Entonces, vamos a partir, aquí vamos a partir por el reclamo de Marta y María. El reclamo de Marta y María. Y esto está en el versículo 20-21. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está reclamándole el Señor. En otras palabras, ¿por qué no te apuraste? ¿Por qué no llegaste antes? Ella estaba muy triste, estaban llorando. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, mire, escuchen esto, es muy importante. Le dice, esta es la respuesta doctrinal de Marta. Porque dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Su doctrina cristiana hasta ese momento, el conocimiento que tenía, ella lo tenía claro. Yo sé que va a resucitar. Es muy lógico lo que ella responde. En el día postrero, al final, va a resucitar. Pero en el tono de la conversación es como que le está reclamando al Señor. O sea, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando tú me hablas de la resurrección, Señor, sí, claro, pero va a resucitar después. ¿Te digo? O sea, es tan humano, comprensiblemente humano. Pero ella responde doctrinalmente. Y eso, le pongo acento a eso, hermano. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con personas muy doctrinales. Es decir, bueno, la Biblia dice esto. ¿Ya? ¿O qué dice la Biblia? La doctrina la tenemos clara. Pero necesitamos algo más que la doctrina. Necesitamos una persona. Necesitamos tener contacto más que con la doctrina bíblica. Necesitamos tener contacto con la persona viva que es Jesucristo. Entonces el Señor le dice,
Versículo 25. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? ¿Te fijan? Que el Señor nos ayude a entender la diferencia de estas dos cosas. Cuando Marta dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, está hablando de la doctrina de la resurrección. Una resurrección como por decreto. Es decir, viene el día en que los muertos van a resucitar. Miren, es como una resurrección sin Cristo. Como que algo está programado dentro de los eternos propósitos de Dios, que un día exista la resurrección y en aquel día todos resucitarán. La resurrección como un evento, como algo que va a pasar. Pero el Señor la saca de la doctrina. Y a nosotros nos está sacando de solo tener conocimiento doctrinal. Y el Señor se enfoca y vuelve a decir, por quinta vez, yo soy la resurrección y la vida. Hermano, que el Señor nos ayude, porque esto es algo importantísimo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos desde ya. La vida cristiana es una relación viva con una persona. Ser creyente es vivir en comunión con una persona que vive. Tenemos comunión con el Cristo vivo. Es una persona, no es una doctrina. Claro, implica la doctrina, por supuesto. Gracias a Dios por la sana doctrina, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero el Señor Jesús la hace pensar. Ella está pensando en la resurrección del día postrero. Y el Señor la hace pensar en su persona. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? De nuevo ella responde doctrinalmente. Dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sí, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Hijo de Dios, yo creo en ti. Pero no le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. No tenía esa capacidad. Nosotros cuando la cantamos ahora decimos, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y está bien, cantamos la Biblia. Pero nosotros en realidad hoy día podemos decir que nosotros creemos que el Señor Jesús es la resurrección y es la vida. El otro reclamo está en el mismo capítulo 11. Ahora es María. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. Estaba de duelo. La siguieron, va a llorar, acompañémosla en su tristeza. María cuando llegó a donde estaba Jesús, versículo 32, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Dice las mismas palabras que dijo Marta. Marta las dijo, pareciera un tono de reclamo, así de tú a tú al Señor. Pero María lo hizo con una actitud de humillación. Ella se postró a sus pies. Se postró a sus pies, qué distinto. Eso no se dice de Marta. María lo dijo, se postró a sus pies. Pero también le hace el mismo reclamo. Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Conclusión. Miren para acá. Conclusión. Si tú no hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, la enfermedad todavía me da esperanza. Pero como ya murió, no hay esperanza. Es como decirle al Señor, mientras está vivo, podías tú hacer algo. Podían los médicos hacer algo. Podíamos nosotros, no sé, hacer cualquier cosa. Pero había esperanza mientras estuviera vida.
pero ahora que está muerto, ni tú puedes ayudarlo. ¿Se fijan que es serio esto? Es serio esto. Esto es dramático. Pone al Señor Jesús, oye, aquí voy a hablar humanamente, es como que pone al Señor en una encrucijada. Pone al Señor ante una situación, es como que ellas están poniendo al Señor en un punto en que Él está como obligado a manifestar algo que hasta aquí no se había manifestado. Y fíjense en algo. De los 7 yo soy, este yo soy es el más difícil de graficar. Porque si Jesús es el pan, nosotros ponemos un pan. ¿Cierto? Hay por ahí un dibujo con una marraqueta grande. Si Jesús es la puerta, bueno, la puerta es una puerta. Si Jesús es el pastor, bueno, es una persona que cuida las ovejas. Es fácil de asimilar. Pero cuando se dice que el Señor es la resurrección, ¿con qué elemento humano lo podemos asociar? Y por ahí tratan de poner una tumba vacía, pero eso se habla de la resurrección del cuerpo del Señor. Es otra cosa. Pero la verdad de las cosas es que no lo intenten, porque no se puede. No tenemos nada en el elemento humano, en el entendimiento humano de las cosas. No tenemos ninguna manera de asociar con qué cosa de la tierra asociamos que Jesús es la resurrección y la vida. La vid no es un problema, ahí está la vid. El camino no es un problema. Dibujamos un camino, nos imaginamos un camino. Pero aquí nos enfrentamos con una característica única de nuestro Señor. Es una característica que está más allá del ser humano, más allá de nosotros mismos. Esto nos habla de la divinidad del Señor. Aquí se prueba, frente a Lázaro, frente a la muerte de su amigo, va a quedar claro quién realmente es el Señor, con quién realmente estamos nosotros tratando. Marta y María le hablan con confianza al Señor. Era su amigo, se sentaba en la mesa, comía con ellos, conversaba con ellos, iba a descansar, iba a dormir allá. Cuando él iba a Jerusalén, allá se encontraba con los fariseos, las discusiones, se encontraba con los endemoniados, se encontraba con las familias, con la multitud que lo apremiaba. Tenía que sanar a toda la gente hasta que se puso el sol, hizo milagros un día el Señor y terminaba extremadamente cansado. Pero cuando llegaba a Betania, allí estaba con reposo, en la casa de sus amigos, seguramente había una charla amena y una rica comida. Y el Señor escoge ese lugar. Y aquí dice, próximo versículo, 11:33. Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. Es que me cuesta imaginar al Señor Jesús llorando. Me es más fácil imaginármelo frente al endemoniado gadareno. Esa persona que lo amarraban con cadenas en los sepulcros porque estaba absolutamente fuera de sí, descontrolado mentalmente. Y echa fuera a los demonios con autoridad. O refutando los argumentos de los enemigos de la fe, de los enemigos de Cristo. Me cuesta menos imaginar al Señor Jesús enérgico, o arrepentiendo a los discípulos, o hablándoles con sabiduría. Es más fácil imaginárselo así. Pero Jesús conmovido y llorando. Estamos viendo algo divino de Cristo aquí en la resurrección, y junto con lo divino aparece el hombre, porque todos nosotros alguna vez hemos llorado por un pariente fallecido.
Y él, en este punto, Jesús llorando, se dice que es el versículo más corto de la Biblia, solo 2 palabras. Jesús lloró. Es tan humano llorar, tan legítimo llorar, cuando hay un sentimiento verdadero. Entonces, hermano, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban Marta y María? Esperaban un milagro del Señor. Es una respuesta extremadamente sencilla, fácil de entender, todo lo pueden entender. Ellos esperaban algo del Señor. Esperaban una bendición del Señor. ¿Se fijan ustedes que eso es muy común en el lenguaje? Hasta los no creyentes dicen muchas bendiciones. Te deseo bendiciones. Que Dios te bendiga. Es parte del lenguaje común. No vamos a juzgar si es bueno o malo, pero marca un cierto nivel de cosas. Marca una actitud religiosa. Disculpen que lo diga así un poco duro. Porque nos acercamos a Dios para pedirle un favor. O sea, necesito que me vaya bien, necesito que me sanes. Estoy enfermo y quiero que me sanes. Necesito algo de ti. Que Dios me dé algo. Y quiero decirle, es legítimo. Es legítimo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan puede ser, Señor, dame trabajo, dame salud, dame, no sé, que no falte el pan en mi mesa, que haya salud en medio de mi familia, de mi casa. Es legítimo pedirlo. Pero no puede ser siempre así. Que nosotros, imagínense la relación entre un padre y un hijo. Voy a hacer un ejemplo muy humano. Imagínate que llega el papá y el niño le dice, ¿qué me trajiste? Usted se ríe porque lo ha visto, tal vez ustedes lo han dicho. O sea, es parte de algo infantil. Cuando yo tengo una nieta y le dice, ¿qué me trajiste, tata? Y bueno, están tan acostumbrados que uno les lleva un regalo. Pero analicemos esa frase. ¿Acaso usted ama a su papá o a su mamá esperando por el chocolate que le regala? ¿Cierto que sería muy poco, ¿cierto? O sea, lo que un papá espera es que un hijo lo ame por el solo hecho de ser su papá. Si tu papá no le da nada, dele un abrazo igual. Si por alguna razón la mamá o el papá estuviesen tristes en un momento dado, suponga que no le pudieron comprar un regalo para su cumpleaños a la niñita, al niñito. ¿Sabe? Hágalo llorar. Le voy a dar un secreto. Quizás cuántos papás están escuchando esto se van a reír de mí. Dame un abrazo, papá. Yo te quiero a ti. Tú eres más valioso que cualquier regalo. Yo no le voy a preguntar a ningún papá, pero espero sí que algún papá o alguna mamá diga, hermano, ¿qué le dijo usted a los niños que llegaron dándome un abrazo? ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicar? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de comunicar con este capítulo 11? Hermano, el Señor no quiere que nosotros nos acostumbremos solo a pedirle favores al Señor. El Señor quiere que lo valoremos a Él, que lo conozcamos a Él, que nos enamoremos de Él, que nos importe Él, que lo más valioso de nuestra vida sea su persona y su obra. El Señor Jesús murió por mí. El Señor resucitó por mí. El Señor vive intercediendo por mí. El Señor me acompaña. Yo estoy con Él. Él está conmigo. Un profeta de la antigüedad dijo, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no haya ovejas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque como Job seamos despojados de todo, no nos quede nada.
y todo se pierda, todavía lo tenemos a Él. Esa es la importancia del capítulo 11. El Señor dice, yo no quiero solo darte una sanidad. 10 leprosos fueron sanados. Recibieron la sanidad los 10 y se fueron felices. Uno volvió, los otros 9. Sí, te he visto, no me acuerdo. Gracias por el favor, chao. Dios no quiere que tú y yo seamos así. El Señor quiere que nosotros valoremos a la persona que nos salvó, a la persona que nos llamó, a la persona que nos habla, a la persona que nos cuida. En Él lo tenemos todo. Si Él quiere, me da todo. Y si Él no quiere, no me da nada. Pero lo tengo a Él. De Él me agarro, de Él me aferro. Y no me enojo si no me responde. Podría no responderme. Hay muchas cosas que usted le ha pedido y yo le he pedido, Dios no me las ha dado. Porque el Señor está diciendo, aquí lo que importa soy yo. Si no conocemos al Señor como la resurrección y la vida, qué terrible sería. Finalmente, hermano, eso es lo que quiere el Señor. Si aprendemos eso de este capítulo, habrá servido mucho también este retiro. Es decir, usted y yo tenemos que recibir no solo las cosas de Dios, no solo los favores de Dios, no solo los regalos de Dios, sino a su persona misma. Él es el don de Dios. Dios nos dio a su Hijo, no las bendiciones del Hijo. Esos son añadiduras. Dios quiere añadir, Dios puede añadir todo, puede darte muchas cosas. Puede darte muchas cosas materiales el Señor. Y muchas veces el Señor no nos da tanto, porque si nos diera mucho, nos volveríamos locos. Con tantas cosas que tenemos. Necesitamos al Señor. Finalmente, hermano, ocurre lo que el Señor tenía en su corazón. Se acerca a la tumba, quiten la piedra. Y ahí la incredulidad de la mujer fue mayor todavía. Le dijo, Señor, ya lleva 4 días sepultado. Como que no conviene, ¿no? Si ya murió, ya se acabó. No, ¿para qué? Y aquí, hermano, el Señor, aquí el Señor queda solo, hermano. Porque toda la multitud, cuando hay un enfermo, toda la multitud, ¿qué espera? Que el Señor haga el milagro y alegrarse por la sanidad, por el milagro. Pero aquí toda la gente, si lo hubiesen preguntado a toda la gente habría dicho, déjelo, si la muerte es el fin de todo. Se acabó, la muerte, no hay nada más que hacer. Qué difícil debe ser para un médico aceptar eso. Yo creo que eso psicológicamente lo deben trabajar de alguna manera. O sea, hagamos lo que hagamos, tengamos conciencia de que al final hay un punto en que ya no podemos hacer nada más. La muerte hay que aceptarla. La muerte es, para la mente humana, la muerte es el fin de todo, pero no para Dios. Entonces el Señor Jesús está solo, con todo el mundo en contra, frente a una tumba, y Él da una orden. Quiten la piedra. Y ustedes ya saben lo que pasó. Lázaro, ven fuera. Le está hablando un muerto. ¿No parece una locura esto? Esto es algo desquiciado. Está bien, háblele a todo el mundo, háblele al más rebelde, pero no le hable a un muerto. Lázaro, ven fuera. Me lo imagino al Señor con autoridad celestial, con autoridad divina. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, a gran voz. Fue enérgico.
Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Era la costumbre de su tiempo, los envolvían, una especie, lo embalsamaban, algo así. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Sabes que después de eso hay un silencio aquí? El relato bíblico, el relato del Espíritu Santo, no da lugar a la curiosidad nuestra. Porque que ganas que aquí dijera, y la gente cayó de rodillas, lloró, gritó, aplaudió, no lo puedo creer. Pero yo creo, hermano, que la gente quedó muda. ¿Qué se puede decir ante una cosa así? Tarea para ustedes. Hay 3 personas a las cuales el Señor resucitó. Estúdienla. Resucitó a una niña de 12 años. Resucitó a un joven que tenía una madre viuda. Estúdienlo. Estudien el contexto, estudien lo que pasó, estudien. El Señor lo resucitó. Pero en este capítulo aquí se revela, hermano, aquí, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿Qué está hablando Dios al corazón nuestro? Aquí está la divinidad del Señor. Aquí el Señor es absolutamente incomparable. Aquí sí que se produce un choque entre lo celestial y lo terrenal. Entre Cristo y el resto de los hombres. A causa de esto, sería largo explicar esto, la violenta reacción de los hombres ante una señal tan potente. Lo voy a dejar como tarea, solo le voy a explicar esto nada más. Dejo como tarea. Los principales, la gente del gobierno, la gente que tenía en sus manos la administración de las cosas, el concilio, la gente más importante, se preocuparon porque la gente, a causa de esto, a causa de la resurrección de Lázaro, mucha gente empezó a creerle al Señor. Entonces, a causa de este milagro, ellos empezaron a perder. Se les desarmó el sistema. Los ritos de ellos, las exigencias de ellos, lo que le pedían que la gente hiciera, la gente les obedecía porque ellos eran los que decían que era lo bueno, que era lo malo, que era lo justo. Ellos eran las personas importantes. Si aparece alguien que resucita a los muertos y aparece el resucitado ahí, Lázaro, entonces no nos queda otra. La única solución, este hombre hay que matarlo. Y en el contexto del capítulo 11, es que ellos tomaron acuerdos de matar al Señor. No nos conviene. O sea, mire, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ningún problema. Ese es el Cristo social. El Cristo que le da pan al hambriento. ¿Ya? O cuando el Señor sanó enfermo y libertó endemoniados, perfecto, es el mejor médico. Yo creo que es una ofensa decir el Señor es el mejor médico. No, por favor. El Señor es Dios, hermano. Es Dios el Señor. Entonces, el Señor les desarmó el sistema a ellos y no les quedó otra que matar al Señor. Y tomaron acuerdo incluso, esto está en el capítulo 12, de matar también a Lázaro. Porque es que Lázaro, siempre se dice que Lázaro nunca se dice Lázaro dijo algo. Las mujeres hablaban más nomás. María y Marta hablaban. Lázaro nunca habla. Y me acuerdo que el hermano Romeo dijo una vez, bueno, alguien que estuvo muerto y ahora está vivo no necesita hablar. Él es un testimonio vivo porque estuvo muerto, mas ahora vive. Ay, Señor, qué tremendo, ¿no?
¡Qué violenta reacción! Leyendo por ahí, o escuchando cosas, después de tanto tiempo algo uno ha escuchado, ¿no? Dice, los enemigos del Señor, los ateos modernos, ellos pueden aceptar que Jesucristo sea un personaje histórico. Pueden aceptar sus enseñanzas morales. Perfecto. Él eleva los estándares de la santidad más arriba de la ley de Moisés. Una excelente persona que habló del amor. Jesucristo está relacionado con el profeta del amor. No tenemos ningún problema hasta ahí. Pero no podemos aceptar que Jesucristo haya resucitado. El mundo, los intelectuales del mundo pueden aceptar que haya existido un personaje llamado Jesucristo hasta los milagros, el bien social y el amor. Pero la resurrección de Jesucristo es una piedra de tropiezo. No pueden soportar, no pueden tolerar eso. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con alguien divino en esencia. Alguien, nosotros esperábamos, hermano, el Señor es bueno, el Señor hace milagros, el Señor responde, el Señor me sana. Pero eso está en un plano así. Cuando se habla de que el Señor resucita a los muertos, es que no hay altura. No hay cómo medir eso. Yo espero un poco del Señor, espero que el Señor me ayude, pero que el Señor resucite a los muertos, que el Señor sea la resurrección y la vida, eso traspasa toda mi capacidad de comprensión de quién es esta persona. Gracias al Señor. Entonces, Marta y María esperaban un milagro, pero el Señor no les dio algo más que el milagro. Les dio a conocer quién era Él. Yo soy la resurrección y la vida. Un enfermo necesita un médico, necesita una medicina. Un triste necesita consuelo. Un muerto necesita resurrección. Hermanos, nosotros tenemos en Cristo la resurrección y la vida. Efesios capítulo 2. Vamos a hablar ahora de otros Lázaros. Lázaro estuvo muerto. Espero que nunca se olviden de este versículo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Desde el punto de vista de Dios, la humanidad sin Cristo no solo está en un camino de muerte, están muertos. Los que no conocíamos antes al Señor estábamos muertos para Dios. Pero ahora viene el Señor y nos define. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos los Lázaros también. Y viene el día, viene el día en que más allá, o sea, qué precioso es haber tenido una resurrección interior. Yo no tenía contacto con Dios, por tanto estaba muerto, estaba al mismo nivel de una bestia. La Biblia dice, hay un salmo que dice, yo era como una bestia delante de ti. Hay otro salmo que dice, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que si no usas una herramienta no se acercan a ti. De repente se nos compara a una bestia. Pero el Señor, una vez que pasamos de muerte a vida en Cristo, pasamos de las tinieblas a la luz, como decíamos ayer, comenzamos a vivir de nuevo, nacemos de nuevo. Conocemos al Señor como la resurrección y la vida. Creemos en Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que lo que estamos escuchando nosotros ahora, lo que estamos entendiendo ahora, lo que estamos recibiendo en nuestros corazones, nos sirve ahora, porque me da vida ahora, me alienta ahora, me uno con una persona poderosa ahora. Y ese efecto es por la eternidad. A los que no tienen a Cristo, la muerte los atrapa y se quedan ahí. Y si un día se levantan, será para ser juzgados e ir al infierno.
Pero nosotros los creyentes, redimidos por Cristo, resucitados en nuestro espíritu, tenemos vida nueva, tenemos vida eterna, y el día que resucitemos estaremos para siempre con Él, reinando con Él por los siglos de los siglos. Qué preciosa esta verdad, hermano. Jesús es la resurrección y la vida. Y también el versículo, Efesios 2:6, y juntamente con Él, Dios nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Les dejo de tarea eso, no sé, tal vez podamos hacerle llegar a todos los jóvenes. El testimonio de los ángeles. En Lucas dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando fueron las mujeres al sepulcro, el sepulcro estaba vacío y los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mateo 28 agrega otra frase y dice, no está aquí, ustedes buscan al Señor, buscan el cuerpo del Señor, no está aquí, ha resucitado como dijo. Y alguien comentó esa frase entre comas, ha resucitado como dijo, y va delante de vosotros a Galilea, allá le veréis, como dijo. Es decir, Él dijo que iba a resucitar y ustedes vienen a ver un muerto. O sea, ustedes no creyeron cuando el Señor dijo que Él resucitaría al tercer día. Él dijo, al tercer día resucitaré. Y las mujeres fueron al tercer día a ver un muerto. Los ángeles dijeron, ustedes no creyeron. Pero es importante la voz, el testimonio de los ángeles. El testimonio de los apóstoles, también lo dejó de tarea. Hechos 2:32. Hechos 2:32. El día del derramamiento del Espíritu Santo, como fruto del Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado, ascendido. El Señor Jesús recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo, la derrama sobre los creyentes. Y el Pedro, del cual ya se va a hablar de Pedro en la tarde, dice una frase en Hechos 2:32. Dice así, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Porque ellos lo vieron resucitado. Y hubo un Tomás que dijo, si no veo su costado herido, si no meto mis dedos ahí, no creo. Y el Señor se aparece y le dice, Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Qué potente, hermano, el Señor resucitado. Qué seguridad le dio a los discípulos ver al Señor vivo otra vez. Cuando los discípulos iban tristes, en el último capítulo de Lucas, Lucas 24, iban en el camino de Maús, iban tristes porque el Señor resucitó, porque el Señor murió. Y después que lo reconocen y el Señor se les muestra, ellos se dan cuenta que era el Señor, corrieron de vuelta y se juntaron con los otros y dijeron, ha resucitado verdaderamente el Señor. El testimonio de la historia, hermano, la mayoría de las doctrinas políticas o las ideologías de este mundo tienen muy pocos años. Ciertos ideólogos inventaron ciertas doctrinas, no sé, los últimos 100 años, 150 años. Es poco. La historia informa que el Señor usó unos humildes pescadores, hombres sin letras y del vulgo, sin estudio. Con suerte sabría leer alguno de ellos. Alguien dijo que eran ignorantes. Pero conocieron a Cristo, conocieron al Señor, predicaron al Señor. Y en un día 3.000 se convirtieron. Y se convirtieron por miles. Y como un reguero de pólvora, le predicaron a todo el mundo. Y ellos dieron su vida por el Señor. Y a través de los siglos hasta hoy, el mundo entero, donde usted vaya, al rincón que usted vaya, ahí habrá un testimonio del Señor, habrá creyentes. Ha habido avivamientos en el mundo entero, se han convertido por multitud. En África se han convertido por multitud, en todos los continentes. Hasta en los países más ateos hay creyentes que no tienen problema de dar su vida por Cristo, porque el Señor resucitó. Entonces, la resurrección de Cristo es el sello divino de que lo que se está predicando es el mensaje que salió del trono de Dios y que quien vino a este mundo es Dios manifestado en carne. Es el testimonio de la historia. Hasta el día final, hasta el día de la venida del Señor, habrá creyentes en la tierra. A pesar de todo lo que se dijo ayer,
de la inteligencia artificial y todo lo que esto implica, esto de controlar las mentes de las personas, de tratar de multiplicarse la maldad de tal manera que hasta los escogidos sean confundidos. Pero el enemigo está vencido, la muerte está vencida, el Señor vencerá, el Señor sacará vencedores de sus propios corazones. El Señor está llamándolos a ustedes y está poniendo una semilla poderosa dentro de ustedes para que ustedes sean el testimonio vivo del Señor hasta el final. Eso ya ha ocurrido. Hay mucha gente que murió por su fe y nacieron y creyeron y se entregaron al Señor. Ya están en la presencia del Señor. Nosotros nos toca vivir todavía, correr la carrera en este mundo, pero ese fruto somos nosotros. Y eso habla de que hay un sello divino. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y ahí en Apocalipsis también lo dejo de tarea. El mismo Señor dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Qué seguridad más grande. Qué precioso es el Señor Jesucristo. La próxima diapositiva, por favor. Juan capítulo 14, ya viene 14 y 15. Juan 14, 6, una sola cita. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el camino. No es, por favor, esto quede absolutamente grabado. Nunca acepten que alguien les diga que hay muchos caminos para llegar a Dios. Eso es falso. Nunca acepten que le digan a usted que Jesús es un camino. Eso es falso, es mentira, eso es satánico, eso es doctrina diabólica. Estas son las palabras del Señor. Yo soy el camino y nadie puede venir al Padre si no es por mí. De tal manera que puede haber religiones multitudinarias con líderes extraordinarios. Pero no es ese el camino. No van a llegar a Dios. Es tan triste escuchar de repente a alguna persona que dice, hoy fui al Oriente y vi cómo las personas se humillan ante el único Dios porque hay un solo Dios y hay distintas maneras y ellos de esa manera llegan a Dios. Hermano, si el Señor Jesús dio su vida y derramó su sangre por nosotros y está sentado a la diestra de Dios, no hay otra alternativa. Por muy buenas que sean las enseñanzas, muy inteligentes las enseñanzas, nada se compara al poderoso Salvador que nosotros tenemos. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino vivo y verdadero. Vida, verdad y vida. El camino hacia Dios no es un sistema religioso, por favor. Yo voy a ir a este grupo porque esta es la iglesia verdadera. O nosotros tenemos la verdad. Hermano, ni siquiera nosotros podemos usar ese lenguaje. No nos es dado. No podemos decirle, mira, vengan ustedes a la iglesia verdadera que se reúne aquí con nosotros y en este canal de YouTube. No podemos decir eso. Sería una locura. Porque el camino no es nunca un movimiento religioso. Ni siquiera la iglesia. Hermano, el camino es una persona. Nuevamente, una persona. En todo lo que hemos hablado, ayer y hoy, siempre el Señor nos lleva a una persona. Nos habla con alegoría para una persona. Nos habla de la tremenda supremacía de la persona del Señor Jesucristo. Aquí, Felipe, sería largo decir, pero a ver, verdad. Quedémonos con verdad y vida por un momento. Ayer, con mucha gracia del Señor, David Sangüesa nos habló de esto de, ¿se acuerdan de ese ejemplo que puso del fotógrafo que no quiso recibir el premio? A mí no se me va a olvidar nunca eso. Porque los jueces expertos del concurso de fotografía le iban a dar el premio a él.
porque su fotografía era la más espectacular de ese concurso. Y el fotógrafo se negó a recibir el premio porque dijo, yo no tomé esta foto. Esta foto es de la inteligencia artificial. Y lo hizo con el propósito de llamar la atención de cómo algo que parece verdad es una copia. Y en el mundo digital hoy, de repente aparecen imágenes, aparecen rostros y sabes que esa persona no existe. Es una creación. Crearon algo que parece ser, pero no es. El mundo, con todas sus cosas, va a tratar de presentar un camino que es muy parecido, pero que no es. Y ahí sí que hay un peligro grande hoy en las redes sociales, y se los digo con advertencia a ustedes y a todo el que escuche este mensaje. Es muy fácil hoy día, si usted busca enseñanzas cristianas en Internet, usted en una hora, en menos de una hora, en minutos, puede encontrarse con 10 predicadores, o con 20, puede encontrarse con 100, con miles de corrientes. Hermanos, si es lo mismo que nosotros. Cuidado. Y ese cuidado, así con letras grandes y resplandecientes, cuidado. Pero es que esto es importante, esto no se puede dejar atrás. Hay que guardar ciertas cosas. Y hay hermanos que se han desviado porque dicen que además de Cristo hay que guardar ciertas cosas. Y es tan legítimo, es tan bíblico. Parece verdad, pero solo hay una persona que es el camino vivo y verdadero, el único verdadero, la única. Aquí hay una palabra que ustedes la van a ir entendiendo a medida que los años pasan. La realidad. Cristo es la realidad. Cristo es verdadero, Cristo es tangible. A Cristo se le vio, se le escuchó, se le palpó. Los apóstoles dicen, la vida fue manifestada y la hemos visto. Lo que han visto nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y eso testificamos. El Cristo resucitado habló, los abrazó, le escucharon su voz, lo tocaron, comió con ellos. Cuando cantamos hay un hombre sentado a la diestra de Dios, es el Cristo que fue ascendido a los cielos. Él es real. El mundo nos mostrará imágenes, nos mostrará caminos, nos mostrará muchas alternativas. Y podríamos ser engañados y nos da temor cuando aparece una doctrina extraña que sale con algo que contradice las Escrituras, que contradice a Cristo mismo, no. El Señor dijo que resucitaría y resucitó. El Señor dijo que volvería y volverá. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. No aceptemos otra doctrina. No aceptemos otra cosa que desmerece la gloria de nuestro Señor. Hermano, me estoy saltando todo. Vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Prácticamente en todos los yo soy aparece vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz y el que me sigue tendrá la luz de la vida. ¿Ya? El que entra por esta puerta entrará a pastos y el próximo versículo dice tendrá vida abundante. El buen pastor dio su vida. Yo les doy vida. Y Él es la resurrección y la vida. Y el camino, verdad y vida. Un momentito. Si alguien se distrajo, por favor, vuelva para acá. ¿De qué vida está hablando? No me responde. La vida humana que tenemos la dieron nuestros padres. ¿De qué vida está hablando? No está hablando de la vida humana. Está hablando de Él mismo como la vida.
Cuando Él se da para nosotros, y aquí estamos pasando a la otra parte, de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la vida del Señor. Y si algo se va a notar en un verdadero creyente, es si está o no viviendo la vida de Cristo. Si encontramos la vida de Cristo en Él. Alguien podría hacerle un examen teológico a alguien, teórico, doctrinal, y sacarse un 7, sacarse la mejor nota. Pero no tener una pizca de vida. La vida, el Señor nos dio su vida. La vida de Cristo en nosotros, Cristo formado en nosotros. Qué precioso es vivir por la vida del Señor y permanecer en Él. Lo dejo todo esto como tarea, hermano. La pregunta de Felipe y la respuesta de Jesús. La pregunta de Felipe es, hijo del Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, veían a Cristo, pero ellos querían... ¿Qué querían? ¿Ver una imagen del Padre? ¿Ver una cosa extraña? ¿Ver al Padre así, visible? Después dice, más adelante, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La respuesta del Señor, versículo 9, 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando vimos Juan 1:6, en uno de los versículos dice, yo y el Padre uno somos. Tarea también. Moisés, cuando fue enfrentado desde una zarza a Moisés en el desierto, Dios le habló desde una zarza y Dios le dijo, Moisés le preguntó, pero ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Moisés le dijo, yo soy. Cuando te digan, ¿quién te envió? Dile, yo soy. Y habló Dios. Yo soy es el que te envía. Y yo soy, lo acompañó. Y logró todo. Se abrió el Mar Rojo, el maná, el desierto y la tierra prometida. El yo soy, el Dios eterno. Y el Señor Jesucristo se presenta a nosotros como el yo soy. 7 veces yo soy. Esto habla de la divinidad del Señor. Y lo serio de esto es que usted no está tratando con un grupo de jóvenes, con una iglesia humana, no está tratando con una organización que se reúne en centenario. Aquí estamos tratando con Dios. Cuando tocamos al gran yo soy, nos encontramos con el Señor mismo. Génesis 28:10, esto no tenemos tiempo para verlo. Hay una relación entre Génesis 28 y Juan 1:51. Este es el sueño de Jacob. Jacob se quedó dormido, puso su cabeza sobre una piedra y durmió allí y se soñó que había una escalera que llegaba hasta el cielo. En el otro extremo de la escalera estaba el trono de Dios y Dios le habló a él. Y ángeles subían y bajaban por esa escalera. Y él dijo, Dios está aquí. ¡Qué terrible es este lugar! Tuve un encuentro con Dios en un sueño. Y cuando el Señor Jesús habló con Natanael en Juan 1:51, dijo, desde ahora veréis ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Hay una correlación entre estos dos pasajes, porque Juan significa, aquí habla de una escalera, la conexión entre Dios y los hombres, solo por Jesucristo. Y aquí en Hebreos 10 se habla del camino vivo y nuevo. Les conviene repasar esas citas. Y no tenemos tiempo para avanzar más. Terminemos con el capítulo 15. La mayor parte de eso lo va a compartir Rodrigo. Yo solo voy a mencionar, hermano, esto es el séptimo yo soy. Yo soy la vid. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El 4 decía, permaneced en mí y yo en vosotros. Qué tremendo es esto. Después de todo lo que hemos hablado, de este recorrido por encimita de los 7 yo soy, hermano, permanezcamos en él.
permanezcamos mirándolo, permanezcamos leyendo acerca de Él, permanezcamos orando con Él, permanezcamos en comunión con Él, permanezcamos en comunión con los hermanos, permanezcamos cercanos siempre al Señor. Ayúdanos, Señor. Y solo un versículo que no está aquí. Cristo en nosotros, su vida dentro de nosotros. Juan 14:20. Juan 14:20. En aquel día, esperemos al Señor que sea este el día, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Estas 3 frases son un tesoro inmenso. Si quieres pensar en algo profundo, en algo grande, en algo que te sostiene, en algo celestial, algo que nos conecta con Dios, la bendita palabra del Señor. Aquí está. ¿Qué es lo que tengo que conocer? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú conozcas? Que yo conozca. Yo estoy en mi Padre. Si hay algo difícil de entender con la mente humana, es la Trinidad. Esa palabra no está en la Biblia. ¿Cómo es posible que 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean uno? Aquí dice, yo estoy en mi Padre. Se está hablando de 2 personas, el Padre y el Hijo. Pero están juntos, eternamente juntos. El único instante en que hubo separación entre el Padre y el Hijo fue el Cristo crucificado. El grito desde el Calvario que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese instante de separación significó la salvación de todos nosotros. Pero el Señor Jesús dice, yo estoy en mi Padre. Yo estoy en mi Padre. Hay una unidad entre el Padre y el Hijo. Y luego dice, y vosotros, es decir, nosotros, los creyentes, estamos en Él. Estamos en Cristo. Y es como si eso fuese poco. El Señor está en nosotros. Descubrir esto revoluciona la vida. Revoluciona completamente. Te cambia completamente. Te hace verdaderamente distinto, nuevo. Un hombre, una mujer que crece, que pasan los años y tiene a Cristo adentro, vive con Cristo, respira a Cristo, duerme con Cristo, se levanta con Cristo. Y es una persona normal, estudia, trabaja, vive, tiene familia. Es una persona normal, natural en la vida, pero tiene algo adentro. Y alguien te dirá, tú tienes algo que yo no tengo. Alguien se dará cuenta, la gente se dará cuenta, el mundo tiene que darse cuenta. Tú tienes algo que yo no tengo. Que así sea. Que el Señor te use a ti y me use a mí para que otros lo vengan a conocer también. Y ese será el fruto del cual se habla aquí. Mucho fruto para la gloria del Señor.